Las reuniones científicas de COSME en las que se discuten cuestiones relacionadas con la economía de género abarcan una gran variedad de temas que tienen un interés desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista de la sociedad más en general. En particular, se analizan cuestiones relacionadas con la participación laboral de la mujer en un sentido muy amplio. No solamente nos importa entender cuáles son las diferencias en la participación laboral entre hombres y mujeres, sino también aspectos como la segregación ocupacional que se observa en el mercado de trabajo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y hay otras cuestiones no directamente relacionadas con esto, pero que indirectamente también lo están, como son las diferencias que hay entre hombres y mujeres a la hora de negociar y a la hora de competir. Por otro lado, otros temas que también aborda la economía de género y que sin duda se relacionan con lo que acabo de decir es las diferencias en el rendimiento educativo entre hombres y mujeres en las distintas etapas del sistema educativo. Pero además de esto, la economía de género aborda otras cuestiones también que van más allá, como pueden ser la evolución y los cambios en las decisiones de fecundidad de las familias y de las mujeres, tanto en los países desarrollados, en donde, en algunos países, como es el caso de España, por ejemplo, han sufrido una profunda transformación en las últimas décadas, y también en países en desarrollo, donde cuestiones como la fecundidad a edades muy tempranas constituyen un fenómeno importante y que además limita a largo plazo las posibilidades de las mujeres para desarrollarse profesionalmente, etc. Además de todo esto, también hay otras cuestiones que estudia la economía de género y que tienen mucha importancia y sobre las que se discute mucho hoy en día, que tienen que ver con las implicaciones que tiene la formación de los hogares y la manera en que se forman los hogares, y esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, para entender la desigualdad a la que nos enfrentamos en la sociedad. En este sentido, se observan ciertos patrones de los cuales está bien documentado, como que los hombres más educados tienden a casarse con las mujeres más educadas, y esto de alguna manera puede incidir en una mayor desigualdad de la renta, de los ingresos entre hogares, que si no se produjeran este tipo de patrones. Entonces, estos son algunos de los temas que yo creo más importantes relacionados con la economía de género que se investigan en la actualidad en España y en Europa y en el resto del mundo. Y los investigadores que estudian estos temas hacen propuestas para reducir las diferencias Bien, sí, yo creo que de una manera directa, a veces de una manera directa y otras veces de una manera indirecta, siempre pueden extraerse, digamos, recomendaciones de política económica relacionadas con esta investigación. En concreto, de los trabajos que se han presentado o que se presentarán en la conferencia y en otras conferencias relacionadas con esto, con la economía de género. Uno puede extraer, como uno de los mensajes que puede extraer es que el coste de las guarderías o el coste de cuidado de los niños en edades tempranas constituye un determinante importante de las decisiones de participación laboral de las mujeres, de manera que entonces las políticas que están enfocadas a incrementar los subsidios a este tipo a financiar este tipo de servicios pueden tener un impacto importante sobre la participación laboral de la mujer. Y ahí como que uno ve que es muy obvia la implicación de política, pero hay otras cosas o aspectos en los que las implicaciones pueden no ser tan obvias, pero son igualmente importantes. Digamos que yo creo que es recurrente en los medios de comunicación que se hable de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero muy pocas veces se profundiza en cuáles son los determinantes de esas diferencias, y creo que si no conocemos cuáles son los determinantes de esas diferencias es muy difícil tratar de eliminarlas. Entonces, algunos de los trabajos recientes sobre estos temas indican que, por ejemplo, la segregación ocupacional, es decir, el hecho de que las mujeres elijan puestos de trabajo, ocupaciones distintas a las de los hombres, es uno de los determinantes de las diferencias salariales. Otro aspecto que también para el cual existe evidencia empírica es que existen ciertas diferencias en el rendimiento educativo, por ejemplo, en materias como las matemáticas, que luego son fundamentales para seguir determinadas carreras universitarias y para desarrollar con posterioridad determinadas profesiones, y eso también marca en alguna medida
las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Por otro lado, existe también evidencia de que las mujeres y los hombres negocian de distinta manera en las negociaciones bilaterales y, en general, con resultados negativos para las mujeres en términos de los salarios que consiguen. De manera que este sería otro elemento importante a la hora de tener en cuenta qué podemos hacer para reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Creo que las medidas de política deberían estar informadas por este tipo de investigación.